Cuarto ejercicio. Un motociclista estima que pasa 3 postes de luz cada 5 minutos. Perdón, cada 5 segundos. Si los postes de luz están ubicados en línea recta y separados por 50 metros cada uno del otro, ¿cuál es la rapidez media del motociclista? A ver, para entender el enunciado un poco mejor, hice una imagen para apoyarlos, en donde tenemos 3 postes y un motociclista que los ve pasar. Entonces el motociclista pasa por el poste A, lo ve, se da cuenta que pasan 5 segundos, ve el siguiente poste, que es el poste B, recorre una distancia de 50 metros y vuelve después de 5 segundos a ver el poste C. Cuando hablan de rapidez media, ya no quiero que se confunden, en este ejercicio se calcula de la misma forma que cualquier velocidad. ¿Ya? Más adelante le introduciré el concepto de rapidez o velocidad media, ¿ya? Pero vamos a hablar de cuál es la rapidez del motociclista. Rapidez, aprovecho de comentarles que la diferencia entre rapidez y velocidad es que rapidez es el vector, es el escalar, es solamente la magnitud de la velocidad, ¿ya? La velocidad me entrega más información que la rapidez solamente me entrega el valor, pero la velocidad, como es un vector, me indica una dirección y un sentido, ¿ya? Entonces la velocidad es lo mismo que la rapidez, excepto que la velocidad es el vector. Entonces nos va a decir que si la rapidez nos puede decir que son 20 metros por segundo, pero no sabemos hacia dónde. En cambio la velocidad nos puede decir que son 20 metros por segundo, pero apuntando hacia el norte o hacia el sur o hacia el noreste con dirección a tal parte. ¿Ya? Entonces, cuando acá hablamos de rapidez y velocidad, para este caso nos vamos a referir lo mismo. Sabemos que el vehículo se mueve hacia la derecha y decimos que para ella es positivo. Así que no hay una diferencia de signos entre rapidez y velocidad. Entonces, notemos que la distancia entre un poste y otro es 50 metros porque nos dice el enunciado. Entonces yo puedo saber que si entre el poste A y el poste B se demoró 5 segundos el motociclista en pasar, puedo calcular el valor de la velocidad. ¿Cómo? Recordemos que la fórmula de velocidad era velocidad es igual a distancia partido tiempo. Entonces tenemos que la distancia son 50 metros y los 5 segundos que se demoran en recorrer esos 50 metros. Eso me da un total de 10 metros por segundo. O sea, que el motociclista recorre 10 metros en cada segundo de viaje. Perfecto. Entonces, pasamos al ejercicio 5, que dice, una persona camina manteniendo un ritmo o rapidez constante avanzando a 1,5 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo deberá caminar para recorrer 450 metros? Entonces, veamos que el enunciado nos dice la velocidad del cuerpo, que es de 1,5 metros por segundo. Y también nos dice la distancia que recorre, que es 450 metros. Lo que nos está preguntando ahora es el tiempo. Entonces ya sabemos que velocidad, tiempo y distancia se relacionan con la ecuación de velocidad. Entonces si despejamos tiempo de la ecuación de velocidad, nos da que es la distancia dividido la velocidad. Si reemplazamos, tenemos 450 metros dividido 1,5 metros partido por segundo. Es importante que ustedes mantengan las unidades en los desarrollos de sus ejercicios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que al estar dividiendo acá esta unidad, que ya es una fracción, se invierte. ¿Y eso qué significa? Eso significa que al estarse invirtiendo, queda segundos partido metro. Y cuando yo multiplico, también multiplico las unidades. Y acá se me cancela los metros de arriba con los metros de abajo y me queda solamente los segundos. Y es lo que yo estoy buscando, que es el valor del tiempo, en la unidad de tiempo. Y nos da que se demora 300 segundos. 300 segundos se demora esa persona en caminar, en recorrer los 450 metros a una velocidad de 1,5 metros por segundo. Si se fijan, igual es rápido, recorre 1,5 metros por segundo. ¿Ya? Nuestros pasos son menos de 1 metro, generalmente, la mayoría. Ejercicio 7.
El ejercicio 7 es el último ejercicio, no me equivoco, sí, y el último ejercicio, y tiene el fin de apoyarlos a ya entrar a lo que tiene que ver con la ecuación de itinerario del movimiento rectilíneo uniforme, que es la ecuación que me relaciona el desplazamiento con el tiempo, velocidad y la posición inicial. ¿Ya? Anteriormente todos los ejercicios que hicimos no hablamos de ninguna posición inicial. Ahora sí, vamos a hablar de una posición inicial. ¿Por qué? Porque puede ser que el cuerpo no solamente se esté moviendo desde el origen, sino que pueda partir alejado del origen y necesitamos tener una referencia de la posición inicial a la que estaba. Es por esto que el ejercicio que elegí es un ejercicio bien completo y un poco largo, pero quiero que lo entiendan y que si tienen dudas me las consulten. Entonces, pasamos. Se dan dos tablas de itinerario. Se le llama tabla de itinerario porque son las tablas que me muestran los puntos, algunos puntos de la ecuación de itinerario. La ecuación de itinerario es la ecuación que le acabo de describir, la que ocupa, la que relaciona la posición final con la posición inicial, el tiempo y la velocidad. En esta solamente la velocidad es constante, la posición la tendríamos que saber y solamente la incógnita es el tiempo. Entonces la posición de los cuerpos en movimiento rectilíneo uniforme depende solamente del tiempo. Comencemos, entonces tenemos dos tablas, la del móvil A y la del móvil B. Nos dicen que de acuerdo a los datos construyamos un gráfico que incluye el movimiento de los dos cuerpos. O sea, en un solo gráfico dibujemos las dos situaciones. Si es muy confuso, usemos dos colores diferentes para cada situación y respondamos las siguientes preguntas. Entonces, este es un clásico ejercicio de física. Yo les doy una tabla y ustedes lo primero que hacen es pasarlo a un gráfico. Entonces, vamos a ocupar el color azul para el móvil A. Entonces nos damos cuenta que vamos a tener que ocupar dos ejes, el eje del tiempo y el eje de la posición. ¿Ya? Como les dije anteriormente, la posición depende del tiempo. Entonces el tiempo toma el valor del eje X, que está acá abajo. Notemos que llega hasta 10, así que no vamos a escribir más de 10 segundos. Y la posición es el eje Y o el eje vertical. Y vemos que para ambos el menor valor es 0, o sea, no para ambos, pero el menor valor es 0 y el mayor valor es 25, entonces hacemos hasta 25, 26 metros. Comenzamos con el móvil A y empezamos a generar los puntos. Para los 0 segundos está una posición de 4 metros. Para los 0 segundos, aquí está el 1, entonces acá está el 0, se encuentra a 4 metros. Primer punto del eje, o sea, del móvil A. A los 2 segundos se encuentra a 8 metros. A los 2 segundos se encuentra a 8 metros. Segundo punto. A los 4 metros se encuentra a los 4 segundos, perdón, se encuentra a los 12 metros. A los 4 segundos se encuentra a los 12 metros. Y si seguimos así, vamos a llegar hasta que a los 10 segundos se encuentra a los 24 metros. Cuando unimos todos esos puntos por esta línea azul, generamos la recta de itinerario o la ecuación de itinerario, la gráfica de la ecuación de itinerario del móvil A. Hacemos lo mismo con el móvil B y nos damos cuenta que en el tiempo 0 está a 0 metros del origen, o sea, está parado en el origen. Este es el origen porque está a 0 metros y 0 segundos. Segundo punto es, a los 2 segundos está a 5 metros. A los 2 segundos está a 5 metros. Vamos a poner aquí el 5 que nos sale, pero esto es de 2 en 2, entonces es entre medio. A los 4 segundos está a 10 metros. A los 4 segundos está a 10 metros. A los 8 segundos está a 20 metros. A los 8 segundos está a 20 metros. Miren, coincide un punto. Ese punto pertenece a ambas rectas. Miren, interesante. Después vamos a analizar qué significa eso. Y finalmente a los 10 segundos está a 25 metros. Ahí no se ve porque está entre medio. Entonces, si notamos al tiro las diferencias entre estas dos rectas, notamos que la recta del móvil A parte un poco de arriba y la del móvil B nace del origen. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros en nuestro sistema de origen, o sistema de referencia, perdón,
el origen fuera, por ejemplo, la casa, y esto fuera una carrera en auto desde la casa hacia el supermercado, por ejemplo. Significa que el móvil A no salió desde la casa, salió un poco más adelantado. Salió 4 metros más adelantado de la casa. Y el móvil B salió desde la casa. Esa es la diferencia. ¿Qué significa, por ejemplo, eh, qué significa, por ejemplo, que estos dos rectas choquen? Lo que estamos describiendo acá es la posición en función del tiempo. Entonces, si estas dos rectas chocan, significa que en ese punto van a tener al mismo tiempo, en el mismo segundo, van a tener la misma posición. Significa que uno alcanza al otro. Pero bueno, ya. Partamos con la primera pregunta que dice, ¿a qué distancia del origen partió el móvil A? Entonces, como se observa en la imagen y en la tabla, el móvil A comenzó a los 0 segundos, estaba a 4 metros del origen. Lo podemos ver en el gráfico acá porque parte de acá, que si es que se acuerdan de primero medio en la ecuación de la recta, en la ecuación de la recta teníamos un elemento que era el n, que era el coeficiente de posición, que es donde corta al eje y. Entonces, si se fijan, este sería el coeficiente de posición de esta recta, el punto 4. No los quiero marear mucho con la ecuación de la recta, pero es muy similar. Si ya conocen la ecuación de la recta, les va a ayudar mucho más a entender estos gráficos, ¿ya? Entonces, les pido, por favor, que repasen esa parte. Entonces, también puedo ver en las tablas, porque a los 0 segundos el móvil B se encuentra en la posición 0, pero el móvil A se encuentra a 4 metros. Pregunta B. ¿Cuánto tiempo tarda el móvil B en alcanzar al móvil A? El móvil B, que es el que parte desde el origen, por ende el que ya está con desventaja, porque el otro parte 4 metros, alcanza el móvil A cuando tienen la misma posición. ¿A qué me refiero cuando lo alcanza? Que están en la misma posición, en la misma parte del suelo, por así decirlo. Ya uno alcanzó al otro porque uno partió desde antes. Entonces, cuando lo alcanza significa que ambos, será el punto en que ambos tengan la misma posición. Entonces, si nos fijamos acá, el, el vehículo, el móvil B siempre estuvo detrás del azul. A los 2 segundos estaba a 2 metros. A los 4 segundos estaba, perdón, a los 2 segundos había una distancia de 4 metros separándolos. A los 4 segundos había una distancia de 2 metros separándolos, miren. Hasta el punto que a los 6 segundos hay una distancia de 1 metro separándolos. Y ya a los 8 segundos el móvil B pudo alcanzar al móvil A. Entonces, el móvil B alcanza al móvil A los 8 segundos, a 20 metros del origen. Pregunta C. ¿Qué distancia recorre el móvil A entre los 4 y 10 segundos? El móvil A es la recta azul. Entonces dice, ¿qué distancia recorre el móvil A entre los 4 y 10 segundos? Entre los 4 y 10 segundos, el móvil se mueve, ¿cierto? Pasa de estar a 12 metros de distancia del origen, pasa a estar a 24 metros de distancia del origen. Entonces, como sabemos que estos dos cuerpos se están moviendo en línea recta y su trayectoria también es recta, no se están moviendo de forma curva, la única forma de determinar cuánto recorrió en esos tiempos es restar las posiciones respectivas. Entonces, para saber la distancia recorrida, tengo que calcular el desplazamiento. Y para saber el desplazamiento, tengo que saber la variación de las posiciones. Entonces, yo pongo posición final menos posición inicial. Posición final está a 24 metros, porque a los 10 segundos, yo subo y choco con la recta azul y me da que está a los 24 metros. Y a los 4 está a 12 metros. Entonces, posición final 24 metros, posición inicial 12 metros. La diferencia nos da 12 metros. Eso significa que el móvil recorrió 12 metros entre los 4 y 10 segundos. Y tiene sentido porque al principio en los 4 está a 12 metros y en los 10 está a 24. Si a 2 yo le sumo 12, voy a encontrarme en los 24 metros de distancia del origen. Pregunta D. Calcule la rapidez de cada uno. ¿Quién tiene mayor rapidez?
Para calcular la velocidad rapidez de los móviles, necesitamos saber cuánto varió la posición entre dos instantes diferentes, entre dos tiempos diferentes. Para esto, vamos a tomar 2 puntos de cada recta y calculamos la razón de sus variaciones. La razón, ¿qué es la razón? La razón es la división simplemente. Y sus variaciones es cuánto varió la posición y tiempo desde un punto a otro. Entonces, les explico. En otras palabras, si las personas que se acuerdan de la ecuación de la recta, lo que estamos haciendo es calcular la pendiente. ¿Qué quiere decir? En una ecuación de itinerario, que está acá la puedo ver, que es la posición que va a tener la partícula en función del tiempo, toman como la posición inicial y le va sumando la distancia que va recorriendo a una velocidad tanto durante un tiempo tanto. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad es un valor constante y lo conocemos. Y este también lo tendríamos que conocer porque lo pueden dar en tabla o lo pueden decir en el enunciado. Lo que no sabemos y va a ir variando es el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Si lo vemos con una, por ejemplo, con la ecuación de la recta, si no me equivoco, la ecuación de la recta era f de x es igual a mx más n, donde m era la pendiente, ¿cierto? Y esto era x. Entonces es exactamente lo mismo, si se fijan. Vamos a ordenarla para que comparen cada uno. La posición inicial es el coeficiente de posición, o sea, donde va a ir cortando a mi eje Y. Y mi pendiente es la velocidad, chiquillos. La velocidad. Entonces, en un gráfico de posición en función del tiempo, la pendiente de mis rectas, o mejor dicho, la inclinación que tienen, es la velocidad de cada cuerpo. Si un cuerpo está muy inclinado, significa que tiene mucha velocidad. Si un cuerpo si la inclinación apunta hacia abajo, que significa que tiene una velocidad negativa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo calculando la pendiente de cada recta voy a saber la velocidad de cada cuerpo. Entonces, si recordamos como en primero medio, tomamos 2 puntos. Para el móvil A, que es la recta azul, tomamos los puntos 2,8 y 6,16 metros. Entonces, decimos que la velocidad de A es la variación de esta posición en un tiempo. Decimos que es posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial, y nos da 16 menos 8, 8 metros, 6 segundos menos 2 segundos, 4 metros, nos da una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Qué pasa si yo eligiera diferente el orden? O sea, posición inicial menos final y tiempo inicial menos tiempo final. Tiene que dar lo mismo, yo tengo que respetar el orden, ¿ya? Entonces acá ya no sería final menos inicial, sino sería inicial menos final. Y si yo elijo esa configuración arriba, tengo que respetarla abajo, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Ahora elegimos otros 2 puntos, o elegimos el 4,12 y el 10,24, y restamos el más chico y le restamos el más grande. Y nos va a dar negativo arriba y abajo, que se va a cancelar el signo y por eso nos va a dar el mismo valor. Entonces, si tomamos otros puntos y además invirtiéramos el orden de forma ordenada, nos va a dar el mismo valor, porque la pendiente es constante. Si hacemos lo mismo para el vehículo B, el cuerpo B, nos va a dar una velocidad de 2,5 metros por segundo. Entonces significa que el vehículo B es más rápido que el vehículo A, ¿cierto? ¿Y cómo lo podemos ver? Simple. Si se fijan, el vehículo B partió desde mucho más atrás que el vehículo A, y sin embargo, a los 8 segundos lo alcanzó y después lo superó, ¿cierto? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que la recta del vehículo B está más arriba, ¿cierto? Acá se ve poco, pero si nosotros la pudiéramos extender, nos daríamos cuenta de que B está mucho más arriba, ¿cierto? Entonces, a partir de este punto, que es cuando lo alcanza, ya se empiezan a alejar mucho más, en donde B se empieza a alejar cada vez más porque empieza a andar más rápido. O sea, no es que empiece a andar más rápido, siempre anduvo más rápido,
pero por tener una velocidad más larga, o sea, más grande, va a pasar al vehículo A y lo va a superar y va a ganar la meta, va a llegar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede de este ejercicio? Quiero que quede que la forma de graficar una ecuación de itinerario, que es la que tenemos acá, y relacionarla con la ecuación de la recta, chiquillos. ¿Ya? Es simplemente una ecuación de la recta, pero con otras letras, pero que tienen significados. Entonces nos preguntan, ¿el movimiento de los dos cuerpos corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme? Sí, ambos móviles tienen un movimiento rectilíneo uniforme, pero ¿cómo lo sabemos? Por dos razones. Uno, primero el enunciado nos dice que sus trayectorias son rectilíneas. Volvamos al enunciado, miren, dice, cuyas trayectorias son rectilíneas. Pum, negrito. ¿Ya? Son rectilíneas. Entonces, se mueven en línea recta, que es la parte de movimiento rectilíneo, la R de movimiento rectilíneo uniforme. Ya cumplen con el primer punto, que es que se mueven en línea recta. Y segundo, dice, en el gráfico se observa que las funciones son rectas. Esto quiere decir que la pendiente, que representa la velocidad, es un valor constante. Es decir, la velocidad constante, y eso lo define como uniforme. Recordemos que uniforme significaba que tenía velocidad constante, que recorría esta distancia a una velocidad igual siempre. Ya chicas, ya chicos, espero que con este video haya podido responder muchas dudas que tenían. Sé que han estado con dudas, eh, no les he hecho la culpa, no me he hecho la culpa a mí, siento que es por toda la organización que hemos tenido, por todo lo que está ocurriendo. eh, y les deseo lo mejor desde sus casas, ojalá puedan trabajar, ojalá puedan tener acceso a este material, ojalá puedan compartirlo con sus compañeros y sus compañeros. Así que eso, les deseo lo mejor y espero que me lleguen muchas dudas y que los puedan ver todos en este video que lo voy a subir a YouTube. Y recuerden que les hice una página para ir subiendo las guías que se llama Recursos del Profe Jorge. Es un sitio de Google que estará adjunto a este video en YouTube. Así que eso, que les vaya muy bien, cuídense y espero sus dudas.